Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a mi canal Mi Encuentro con Dios. El día de hoy hablaremos acerca de el miedo. ¿Por qué tengo miedo? ¿Listos y listas? Comenzamos. Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es el momento de comprender más para temer menos. Y bueno, cuando escuchamos la palabra miedo, muchas veces produce miedo. Y es que el miedo es una de nuestras emociones básicas del ser humano. Todos la tenemos. Esta emoción es necesaria para manejarse ante algún peligro, para responder y adaptarse ante alguna situación de riesgo. Por ejemplo, cuando vas a andar en bicicleta por primera vez, te da miedo, cuando vas a aprender a manejar o cuando vas a ir a la escuela, tu primer día de escuela, cuando vas a trabajar por primera vez, muchas veces cuando lo vas a hacer por primera vez o cuando es algo nuevo, muchas veces te da miedo, ¿no? Y te da miedo principalmente porque temes equivocarte, temes cometer errores, temes que se rían, que se burlen y muchas veces te frenas, ¿no? Pero hay otras ocasiones en que este miedo te ayuda a tener límites. Por ejemplo, si está el rojo, tú dices, no, pues si me paso el semáforo en rojo, me van a atropellar o si vas en coche puedo chocar, tener un accidente. Entonces mantiene un cierto equilibrio esta emoción. Todo miedo activa nuestro sistema de alarma y nos lleva a la acción para reaccionar, ya sea con cautela o para defendernos o para retirarnos. Los miedos nos llevan a buscar una protección. Hay miedos innatos, instintivos, necesarios para sobrevivir. Por ejemplo, tenemos miedo al abandono, miedo a la oscuridad, miedo al alacrán, a los ratones, a las alturas, a las arañas. También se teme el dolor físico, cuando te van a inyectar, cuando te van a operar, o el miedo emocional, si te traicionan, si te dicen que no te quieren, si te dicen que no te extrañan. Ese es otro tipo de miedo. Otros miedos pueden ser aprendidos por alguna mala experiencia o por imitación. Por ejemplo, el miedo a los truenos. Mucha gente tiene miedo a la lluvia o a manejar un coche. Hay otros miedos que llevan a la acción, a actuar, a crecer, a superar retos. Son situaciones muy difíciles que al enfrentarlas y superarlas colaboran con el fortalecimiento de la autoestima, tales como, por ejemplo, pasar un examen, exponer un tema ante el público, conseguir un puesto importante en el trabajo o conseguir el trabajo que tanto deseas, que tanto te gusta. Y dentro de los miedos existen algunas modalidades que pueden llegar a grados altamente patológicos y postrar a la persona en una depresión o parálisis. Una de ellas son las fobias, ese temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, cosa o situación. Otro es el pánico, que es un miedo repentino muy intenso y se manifiesta especialmente en una situación de peligro. Y uno más que es la ansiedad, el miedo extremo
y la preocupación que perdura. En esta época de pandemia creo que lo que más se da es una ansiedad, un miedo a estar solo o algunas veces lo contrario, ¿no? Miedo ya a convivir con las personas por miedo a que te contagies o miedo a ir a trabajar y perder tu trabajo si no vas. Y bueno, en ocasiones todos los seres humanos creamos algunos miedos inexistentes o distorsionados de la realidad, provocando una inmovilización o una huida innecesaria. Es decir, todo está en nuestra mente, es ficticio. Y de esta manera, algunas personas se encierran en sí mismas, teniendo actitudes que te paralizan, aislándote socialmente y evitando las cosas para no enfrentar un peligro que en no pocas ocasiones solo existe en la mente. Se puede vencer con un trabajo de exposición a las situaciones que se consideran peligrosas hasta lograr superarlas. Es decir, que si tú tienes miedo a algo, puedas contarlo 1000 veces, ese miedo, ese temor a lo que tienes. Si tienes miedo a la oscuridad, decir yo tengo miedo a la oscuridad y estarlo platicando o estarlo escribiendo, así hasta que haya el reconocimiento y la aceptación, tú vas a poder trabajar con ese miedo, lo vas a poder controlar. Porque muchas veces todos estos miedos afectan la vida familiar, la vida laboral y la vida social. Existen miedos que pocas veces se enfrentan y que quizás son más urgentes y necesarios de resolver, pero que sin duda nos llevarían a una auténtica libertad. ¿Por qué se tiene miedo, por ejemplo, a profesar la fe, a decir que creemos en Dios o a actuar con justicia o el amar o el solidarizarse con el necesitado o a salir del propio egoísmo, el hacer un servicio? ¿Por qué no buscar salir de estos miedos empezando por practicar la entrega con los que están en nuestra propia casa, ¿no? Hay un dicho que dice, muchas personas son luz de la calle, oscuridad de la casa. Comencemos a hacer luz en nuestra propia casa. Muchas veces nuestra propia familia es la que más necesita atención y más en esta época de pandemia, lo afectivo es lo más que resentido. Una psicóloga comentaba, ¿no? Que para estar bien emocionalmente y tu autoestima es tener, por ejemplo, dar 10 abrazos al día. ¿Cuántos abrazos le das a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, a tu madre, a tu padre? Empecemos por ahí. Algo que necesiten que les ayudes en las tareas, en los trabajos, en algún proyecto, en jugar, ¿no? Por ahorita en esta época de pandemia, pues muchas familias se están separando, entonces trabajemos esos miedos a trabajar con los nuestros. Claro que los resultados no se van a lograr de la noche a la mañana, eso es algo imposible, pero no imposible. Es necesario ir dando pequeños pasos en la consecución del objetivo, teniendo fe, perseverando. Hay una alabanza que me gusta mucho, que es de la hermana Glenda, no sé si la han escuchado, que dice, ¿por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Enséñame a querer, enséñame a perdonar, enséñame a orar. Tú te hiciste hombre, tú venciste a la muerte, tú estás entre nosotros. ¿Por qué tengo duda si nada es imposible para ti? Y recordaba una película, la de Intensamente, viendo eso, ¿no? De los miedos, donde esta película de Intensamente te nombra todas las emociones. Está lo que es la alegría, la tristeza, furia, que no puede faltar,
el desagrado y sobre todo el temor. El temor ahí en esa película lo manejan como una emoción que te mantiene a salvo. Por eso todas nuestras emociones debemos mantenerlas en equilibrio. Y le preguntábamos a una psicóloga, oiga, pero ¿cómo mantenemos todas nuestras emociones en equilibrio? Bueno, todos nuestros pensamientos debemos de mantenerlos equilibrados. Pero dice, para mantenerlos, pues tienes que hacer lo que te gusta, no el de quedar bien con la gente y hacer lo que la gente quiere. Muchas veces tienes tú que trabajar, por ejemplo, el trabajo en lo que te gusta, porque si haces un trabajo por el que recibes un dinero, pero ese trabajo no te gusta, obviamente vas a estar de malas, enojado, em, vas a vivir con miedos porque vas a tener una inseguridad. Trabaja en lo que te gusta, busca el trabajo que te guste, estudia lo que te gusta, come lo que te gusta, juega lo que te gusta, haz lo que te gusta. Primero tienes que estar bien tú para poder dar, porque no vas a poder dar algo que no tienes. Si tienes tristeza, vas a dar tristeza. Si tienes alegría, vas a dar alegría. El temor hay que manejarlo como un equilibrio para mantenernos a salvo. Aquí lo que nos dicen es que tengamos una actitud siempre positiva y de resolver de forma positiva. Como decíamos, no todo va a ser de la noche a la mañana, pero por algo se comienza. Y te preguntarás, bueno, ¿y cómo venzo el temor según la Biblia? Bueno, el temor o el miedo es una ausencia de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que no vas a la iglesia? ¿Hace cuánto tiempo que no vas al Santísimo? O en tu casa simplemente, ¿hace cuánto tiempo no te encierras en tu recámara? Tienes tu Biblia y la lees, o te pones a platicar con Dios postrado. Postrado es que te pones hincado, tu cabeza en el piso y empiezas a hablar con Él, a decirle, ¿no? Que tienes el orgullo, que crees que tú por tu propia humanidad puedes lograr todo solo o sola. Que pues que has perdido la confianza en Él, que no crees que sea tu protector, que sea tu defensor, tu proveedor y tu sanador. Porque eso es lo que hace el orgullo, es que tú te crees como si fueses el Dios, nos creemos como si fuésemos un Dios. Y la verdad es que no, Dios es quien nos hizo. Es tan engañoso el miedo que la ansiedad es una rama de ese miedo. Es un deseo intenso de algo acompañado de un medio y de un miedo a las consecuencias de no recibirlo. Esa es una trampa. Lo que más tememos puede ser exactamente donde Satanás está apuntando más. Se aprovecha de nuestra inseguridad, la ansiedad y sobre todo la angustia. El diablo vierte esa gasolina sobre las mentiras de nuestros miedos. El temor puede ser mucho más profundo que una fobia o un sobresalto, lo que nos hace olvidar dónde reside nuestra fe. Que cuando más cerca estás de obtener lo que Dios tiene para ti, de ese proyecto de vida que tiene Dios para ti, es donde ese miedo te frena y no lo haces por miedo al fracaso, por miedo a triunfar, a brillar. Y el miedo existe porque el pecado ha roto este mundo y lo ha distorsionado, dejándolo mucho más allá de nuestro control. Pero ¿cómo vamos a vencer ese temor o ese miedo según la Biblia? Bueno, pues aquí veremos algunas citas, las nombraremos. Encontramos en Mateo 6:25 que dice, por lo tanto, te digo, que no te preocupes por tu vida. El temor puede ser reconocido y luego entregado a nuestro gran Dios que nos protege y nos defiende. La batalla de la guerra espiritual siempre es continua, todos los días, tarde, noche. Satanás trabaja todo el día, las 24 horas.
pero por la palabra de Dios y a través de la oración, por su perspectiva, podemos elegir confiar que si Él dice no hay que temer, no debemos tener miedo. Recuerda que en nuestro canal estamos enviando todos los días las oraciones para la mañana, la noche, el mediodía, para que estés siempre protegido en esta guerra espiritual. La Biblia nos muestra 5 pasos muy sencillos para vencer el miedo. Podemos pedirle a Dios su fuerza y su paz. David, un hombre según el corazón de Dios, enfrentó muchas situaciones aterradoras después de escapar de un incidente terrorífico en medio del territorio filisteo. Escribió: Busqué al Señor, y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Ora para que Dios revele su palabra y la aplique en tu día a día. Puedes entablar conversaciones personales con Dios y también utilizar los ejemplos de las oraciones en la Biblia, por ejemplo, los salmos. A veces sentimos que Dios está alejado de nosotros en nuestras pruebas que tenemos del día a día. Para entender quién es Dios, debemos conocer su verdad. Leer la Biblia es primordial en la lucha contra el temor. El Salmo 119 es un lugar maravilloso para recordarnos quién es Dios. Te dejamos el link de este salmo que lo tenemos grabado. Cuando se trata de la esperanza en medio de la lucha, Dios nos llama a ser un pueblo que recuerda. Recordar quién es Dios pone nuestros miedos en perspectiva. Su mano en nuestras vidas nos hace recordar su fidelidad. Es necesario que, por ejemplo, si tú ves un Cristo, la imagen del Cristo es para recordarnos. Es como si vieras la foto de un ser querido, amado, y para no olvidarlo lo estás viendo. Lo mismo sucede con las imágenes, como si fuesen fotografías o las estampitas que luego te dan en la iglesia. Tú la cargas o de la Virgen, tú los ves, te recuerdan, ¿no? No estoy solo, no estoy sola. Y atrás vienen oraciones. O puedes hacerlo por medio del YouTube. Escuchando en YouTube las oraciones, las alabanzas, los salmos, las reflexiones, los audiolibros que tenemos. Y bueno, pasamos al paso número 3. Respira. Siempre respira profundamente, teniendo en cuenta que Dios está allí contigo. Pulsa todo el aliento mientras visualizas todo lo que el Señor está haciendo. Cuando somos niños pequeños, clamamos por nuestros padres cuando tenemos ese temor. Lo mismo puedes hacer ahora. Profetiza todo lo positivo en tu vida y en tu descendencia. Recuerda que si eres madre, como dijo el padre Teo, tú profetizas bendición o maldición para tu descendencia. Y de ahora en adelante profetiza siempre bendición, siempre positivo. Dales lo mejor a tu descendencia. Nuestro Padre Celestial está listo para calmar todos los temores ansiosos de nuestros corazones, crecidos y crecientes. Solo si clamamos y se lo presentamos por completo, entrégaselos. Cada aliento viene de Dios. Él es consciente y está con nosotros a través de cada ascenso y caída. Él ha contado nuestros días y nos propuso brillar para su reino. El miedo puede sacar la alfombra de nuestra fe desde debajo de nuestros pies. Tendremos temor, ansiedad y miedo en esta vida, por supuesto, pero Cristo murió para que pudiéramos vivir la vida al máximo. Abraza la vida libre del pecado. Cristo nos dio a través de la cruz. Ya no somos esclavos del pecado o del miedo. Si tienes al contacto con la naturaleza o puedes ir al parque,
con tu familia, respirar ese aire puro, contemplar el cantar de los pájaros o en la noche ver las estrellas. Contempla lo sencillo y te llenará de regocijo. Estate descalzo en la tierra, siente la tierra. Disfruta de la naturaleza, que es lo que Dios nos ha regalado. Somos hijos libres, libres, hijos de Dios. Y Cristo vive en nosotros. No recojas el viejo yo asustado, vive en la nueva creación y elige enviar las cosas aterradoras a nuestro Dios, porque Él todo lo puede. Paso número 4. Céntrate en lo positivo. Al igual que los fieles de antaño, debemos centrarnos más allá de este mundo temeroso en el futuro positivo que Dios tiene reservado para nosotros, como habíamos dicho, en el plan que Dios tiene. También podemos meditar y apreciar el consuelo y la paz que Dios nos da ahora. Por ejemplo, escuchemos Filipenses 4:8. Finalmente, hermanos, cualquier cosa que sea verdad, cualquier cosa que sea noble, cualquier cosa que sea justa, cualquier cosa que sea pura, cualquier cosa que sea encantadora, cualquier cosa que sea de buen informe. Si hay alguna virtud y si hay algo digno de alabanza, medita en estas cosas. Amén. Y recuerda depender siempre de Dios, que todo el amor, la oración y la alabanza sea a Él, que todo lo que hagas se lo ofrezcas a Él, el trabajo que hagas, ofréceselo a Él, no al ser humano. Si ayudas a alguien, ofréceselo a Dios. No lo cuentes a todo el mundo lo que hiciste, solo ofréceselo a Dios. Alábalo en privado o con tu familia. Lee la Biblia una hoja al día, proverbios, los salmos, lo que tú quieras, o escúchalo si te da flojera leer. Bueno, hay audiolibros, escucha nuestra sección. Recuerda que el amor más profundo es a Dios, porque Él nos ha dado todo y por Él lo recibiremos. Esperamos tus comentarios. ¿Qué te han parecido esto del miedo? Y si lo pones en práctica, dinos tus resultados. Queremos ayudarnos en nuestra fe a fortalecerla. Recuerda suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con algún familiar, amigo o conocido que creas que le hará mucho bien.